Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa, a esta casa de periodistas, a esta casa de la familia de los Leuco, integrada por este señor Diego, que está aquí a mi lado, Alfredo, quien les habla. Hoy es un día muy caliente porque la realidad política, económica y social de la Argentina está cargada de información y tenemos la gran suerte y también la producción periodística de tener aquí a varios de los representantes más importantes de todo el debate que se está llevando adelante en la Argentina de estos momentos. Enseguidita nomás voy a plantearles desde ese lugar donde hago comúnmente la columna editorial algo que tiene que ver con que los argentinos no podemos olvidar algunas cosas por las que hemos pasado. Hoy se cumplen 15 años de uno de los momentos más dolorosos de la Argentina, no solo por la renuncia de un presidente constitucional, no solamente por la cantidad de muertos que hubo en la calle por la represión, sino porque allí se quebró un contrato social y además trataré de explicarle por qué. Yo creo que hay algunos sectores minoritarios del cristianismo que están tratando de convertir a Mauricio Macri en un nuevo Fernando de la Rúa. Y además, como decía recién mi viejo, por supuesto, toda la información con los protagonistas centrales del acuerdo al que finalmente se llegó por el tema de ganancias. Esto ocurrió el día de hoy, es la información más importante a nivel político y tenemos a los mayores protagonistas. Por ejemplo, el ministro del Interior de la República Argentina, Rogelio Frigerio, que ha sido clave en toda la negociación, en el diálogo con los gobernadores, esta noche en Los Leuco. En el diálogo con los gobernadores y básicamente el primer acuerdo, la piedra angular del acuerdo que fue con los dirigentes de la CGT unificada. Está con nosotros uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Central de Trabajadores, la CGT. Estamos hablando de Héctor Daer y por supuesto vamos a conocer las dos caras de la moneda respecto a cómo terminó, cómo empezó y cómo terminó esta negociación. Y además esta noche también el ministro de Agricultura de la República Argentina, Ricardo Burjaile. No solamente vamos a hablar del campo, no solamente vamos a tratar de comprender si efectivamente ese fue el sector que más creció, si empezaron a aparecer los famosos brotes verdes, sino que además vamos a hablar de algo que inquieta en la política nacional, que es el rol de la Unión Cívica Radical en el gobierno. Todo eso esta noche en Los Leuco. Yo le decía recién que vamos a recordar un día realmente trágico. Yo creo que en democracia, sacando las dictaduras, el terrorismo de Estado en democracia, ha sido uno de los días más terribles de la historia argentina. Por distintos motivos bajamos a los infiernos. En aquel momento estuvimos al borde de la guerra civil, el enfrentamiento entre hermanos en la Argentina y padecimos un momento de anarquía que inquietó absolutamente a todos los argentinos y que seguramente nuestra conciencia y nuestra memoria colectiva no va a olvidar jamás. Se cumplen 15 años de un momento que para aquellos que son jóvenes, permítanme que les recuerde a grandes trazos lo que pasaba. Fernando de la Rúa, la Alianza en Sociedad y con la vicepresidencia de Chacho Álvarez habían ganado la elección de un gobierno de Carlos Menem que había dejado una herencia maldita. Altos niveles de desocupación, la industria nacional realmente destruida y unos niveles de corrupción pocas veces visto hasta ese momento, porque luego creo yo humildemente que el gobierno de los Kirchner superó largamente el modelo de corrupción del menemismo, largamente. En ese momento, esa situación que llevó adelante Menem y que dejó, lamentablemente para todos los argentinos, la inutilidad, la ineficacia de Fernando de la Rúa, su actitud absolutamente dubitativa en todos los temas, potenció todos los problemas en lugar de solucionarlos y se generó una situación realmente complicadísima. Fíjese que en un año le decretaron 6 paros generales a Fernando de la Rúa, en un año. Y otra cosa que uno no puede olvidar, daba vergüenza ajena verlo moverse en el ámbito del poder sin tomar ninguna decisión y con un temor que era realmente increíble. Después nos enteramos que no estaba del todo bien de salud, todo lo que usted quiera. Pero el comienzo del fin fue cuando denunciaron al gobierno de la Alianza de haber pagado coimas. Se llamó la ley Banelco precisamente por eso, porque era una ley sindical que quería perjudicar a los trabajadores o, si usted quiere, flexibilizar la situación de los trabajadores en relación de dependencia, y para eso se pagó una coima desde el gobierno. Es lo que se denunció en aquel momento. Lo denunciaron desde el mundo del sindicalismo, por supuesto. Hugo Moyano fue uno de los que hizo eso, y eso generó la renuncia del vicepresidente de la Nación. Carlos Chacho Álvarez, que integraba el Frepaso y que hoy no se sabe bien en dónde está, renunció a la vicepresidencia de la Nación y ese fue el comienzo del fin.
generó una situación institucional de una inestabilidad y una fragilidad realmente preocupante. Como si esto fuera poco, a Domingo Cavallo le estalló su convertibilidad en la cara. Eso llevó a una solución que en el mundo luego se conoció como el corralito. Era que los argentinos no podíamos disponer de nuestros ahorros. Era el gobierno el que decidía qué cantidad se podía sacar, en qué situación se podía sacar el dinero ahorrado por los argentinos, y eso generó una verdadera locura colectiva, sobre todo en los sectores medios de la población, que llegaban a los bancos con martillos y rompían los bancos, agredían a los empleados bancarios, y el grito, la consigna de ese momento era: chorros, chorros, devuelvan los ahorros. Empleados bancarios sufrieron ataques de clientes que hasta hace media hora trabajaban con ese banco y tenían una relación de cierta amistad, una verdadera locura. La situación se fue complicando, se fue haciendo cada vez más difícil desde todo punto de vista. Me consta, porque participé, Fernando de la Rúa estaba moviéndose con una ajenidad propia de alguien que no sabía en dónde estaba. Estuvimos presentes, periodistas, políticos, dirigentes de todos los partidos políticos, en una reunión que organizó la Iglesia en el Diálogo Argentino. Lo digo porque estuve presente. Se le ofrecieron desde todos los sectores de la sociedad, inclusive desde el periodismo, la mayor de las ayudas a Fernando de la Rúa, desde todos los partidos políticos, los dirigentes sindicales, insisto, monitoreados por la Iglesia en el Diálogo Argentino. Fernando de la Rúa no se dio cuenta el momento que estaba pasando, no tuvo capacidad de registrar lo que ocurría y ni siquiera aceptó la ayuda. Allí la cosa se complicó mucho más. Algunos intendentes del conurbano bonaerense, algunos piqueteros autoritarios que estaban fogoneando el tema, se dedicaron a uno de los deportes golpistas que más le gusta, que es echar nafta al fuego. Pero si alguien echó nafta al fuego, fue el propio presidente de la Rúa. Pero aquellas imágenes que veíamos con el tema del corralito y los saqueos, creo que han quedado fijados para siempre en la memoria de los argentinos. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad entrerriana. Se cuestionó la policía por su pasividad. No hay policía, nada. ¡Policía no! ¡Policía! ¿Llevaron todo? ¡Policía, no! Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Soy enfermo. Tengo ya HIV, no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. Me quedé sin trabajo y tengo 5 chicos, por favor. Son imágenes realmente estremecedoras, ¿no? Nos hacen correr un frío por la espalda nuestra personal y de la propia Argentina. Por la espalda de la Argentina también corre un estremecimiento cuando vemos este tipo de situaciones. En aquel momento había crecido otra consigna que era piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Y frente a esa magnitud del descontrol y de la represión policial, el presidente Fernando de la Rúa no tuvo mejor idea que decretar el estado de sitio. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. La represión, la salvaje represión, se fue diseminando desde el centro de las ciudades de la Plaza de Mayo. Según la fuente que uno consulte, hubo entre 36 y 39 muertos, muchos de esos jóvenes y muchos asesinados por las balas de una policía que prácticamente había entrado en un estado de descontrol igual que el resto de la sociedad civil. Una represión y una muerte que nos mostró
la peor cara de la Argentina de aquellos tiempos. Parece una Argentina en guerra y sin embargo era una Argentina que estaba viviendo un proceso democrático absolutamente deteriorado, quebrado en el espinazo de la credibilidad social entre los dirigentes, entre los ciudadanos. Se quebró un contrato una vez que el gobierno de la Alianza había subido con la bandera de la honradez y de la honestidad y se denunció el tema de la ley Banelco, y una vez que vieron que explotó la convertibilidad y no había soluciones, empezó a crecer con mucha fuerza otra consigna que acompañó a la de chorro, chorro, devuelvan los ahorros, que era, y a los de piqueteros y cacerolas, la lucha es una sola, que era que se vayan todos. Fue como tocar fondo con la institucionalidad en la Argentina. Pocas veces estuvimos en nuestro país tan cerca de la guerra civil. Lo que ustedes vieron antes, ese comerciante coreano quebrado, llorando porque los vecinos habían reducido a cenizas su supermercado, eran vecinos que un rato antes le habían ido a comprar 1 kilo de pan. Era lo que todos los días iban a pedirle fiado o a pedirle si no tenía la posibilidad de comprar 2 o 3 botellas de algo para bajar el costo del aceite. Y sin embargo, esos mismos vecinos, y había algunos que armas en mano, escopetas, estaban en los techos de los negocios defendiendo su propiedad frente a ese ataque y a ese descontrol terrible que teníamos. Decirle que ese que se vayan todos fue dirigido básicamente a toda la clase dirigente, pero en particular a quien en ese momento era el presidente de la nación, que no reaccionaba absolutamente para nada. Es más, a las 4 de la tarde dijo que no iba a renunciar y 3 horas después huyó desde los techos de la Casa Rosada en la triste imagen del helicóptero. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Una imagen de terror que no queremos que en la Argentina se repita. Hace apenas 15 años que pasó eso y hoy, y me hago cargo de lo que digo, hay grupos pequeños, grupos chicos ligados al cristianismo más dogmático y más autoritario que en algunos sectores de la población están fogoneando una situación similar. Como dice Fernando Iglesias en su libro, sueñan con el club del helicóptero. En cada una de las actividades donde trabajan y militan en política están llevando los conflictos a una situación extrema, tratando de generar el mayor debilitamiento y la mayor fragilidad de las instituciones democráticas. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? No hay lugar en la democracia para los violentos, para los golpistas ni para los ladrones. Tenemos que recordar lo que pasó hace 15 años, valorar lo que es la institución y la república, la democracia de verdad y el diálogo para que esto no ocurra nunca más en la Argentina. Bueno,
Ministro Frigerio, muchas gracias por haber venido. Gracias por la Obviamente invitación. no lo hemos convocado por este tema, la idea es hablar de la actualidad, pero por ahí es interesante una reflexión política suya, dónde estaba en aquel momento, cómo vio eso que sucedió en la Argentina, qué conclusión puede sacar de todo eso. Yo creo que es importante cada tanto recordar por lo que tuvimos que atravesar los argentinos en aquel momento, seguramente de la democracia, el momento más delicado que pasó nuestro país, y aprender de los errores. Creo que es fundamental que podamos revisar nuestra historia, aprender de los errores y no repetirlos en el futuro. Y es cierto que la principal responsabilidad era del que era entonces presidente de la Nación, pero evidentemente la clase política en general en aquel momento no pudo dar una respuesta a los problemas que vivía la Argentina, y muchos de los que estaban en aquel momento también, lejos de ayudar, contribuyeron al caos y al desorden, y creo que eso también hay que recordarlo. Básicamente sobre esto que plantea ahora este ministro, lo decía recién mi viejo también, ¿cree que hay hoy grupos políticos que se entusiasman un poco con que a Macri le ocurra algo parecido? Bueno, lo bueno de las redes sociales y de la comunicación es que lo dicen abiertamente, entonces o sea, lo podemos conocer, sí, por supuesto. Hay muchos que apuestan a que cuanto peor le vaya a la Argentina o al presidente, mejor les va a ir a ellos, con un nivel de irresponsabilidad impresionante. Pero lo bueno es que son pocos. Lo bueno es que la gran mayoría de la clase dirigente argentina apuesta a la gobernabilidad, y creo que eso se vivió esta semana, o estos últimos días, en donde primero con los representantes de los trabajadores nos pudimos sentar en una mesa, en la misma mesa en la que nos venimos sentando durante todo el año. Este ha sido un año difícil para los argentinos. Sí, claro. Y sin embargo, creo que la mayor parte de la dirigencia gremial ha estado a la altura de las circunstancias y ha acompañado la gobernabilidad del presidente, de su gobierno, lo que se ha plasmado en el acuerdo, si se quiere, en este acuerdo de los últimos días del año respecto a un viejo anhelo y reclamo de la clase, de la dirigencia sindical, de todos los trabajadores en la Argentina, que tiene que ver con reformar las inequidades y las distorsiones que se fueron acumulando en estos, sobre todo últimos 10 años, de la mano de la inflación en el impuesto a las ganancias, frente a un gobierno en el pasado que fue sordo a estos reclamos. Este gobierno ha puesto este tema sobre la mesa y ha podido, junto con los dirigentes de los representantes de los trabajadores, llegar a un acuerdo para mejorar el impuesto, para terminar con las distorsiones y las inequidades, para no tener que todos los años discutir sobre la actualización del mínimo no imponible, por ejemplo. Ese fue, creo que, uno de los grandes logros de este acuerdo, que haya una actualización automática en función de los incrementos salariales, de ese piso que fijamos en 37.000 pesos para los casados con 2 hijos. Y creo que ese primer acuerdo con los dirigentes gremiales, después lo plasmamos hoy a la mañana con los gobernadores, que de nuevo en su gran mayoría han demostrado una responsabilidad y un sentido de la gobernabilidad muy importante. Y yo creo que una mala noticia de hace 10 días respecto a este mismo tema, un tema que el mundo miraba con preocupación, porque el mundo no mira a Mauricio Macri y a su equipo. El mundo sabe, los inversores saben qué esperar de Mauricio Macri. Lo que está mirando el mundo es al resto de la clase dirigente argentina, a lo que puede venir después de Mauricio Macri. Y señales contradictorias, señales o decisiones que tienen mucho más que ver con el populismo y la demagogia que con la racionalidad y la seriedad, afectan precisamente el proceso de decisión de inversiones, porque es lo que temen los inversores, que después de Macri volvamos a lo mismo, al pasado en la Argentina. Creo que esa mala semana se transforma en una buena noticia estos días, porque la Argentina demostró que somos más los que apostamos a la seriedad, a la responsabilidad, a la gobernabilidad, que los que apuestan al fracaso y los que apuestan a una vuelta al populismo y a la demagogia. Ministro, usted dice el peligro de volver al populismo y a la demagogia. ¿A quién se refiere? Porque, digamos,
sospecho que no estará hablando del kirchnerismo porque o cree que el kirchnerismo puede volver a ser presidente Cristina de la Argentina en el 2019. Sospecho que no estará hablando de Sergio Massa. Usted hoy ha dicho que no es un gobierno antiperonista, al peronismo en general. ¿Quiénes quieren volver al populismo y a la demagogia? Claro, digo, no sé si es el lugar para dar nombres, pero claramente hay todavía sectores minoritarios. Bueno, hemos planteado esto al inicio del programa, que apuestan a un fracaso del gobierno, sin entender que el fracaso es de la Argentina y de los que vivimos en nuestro país. Pero yo rescato lo positivo de estos días. Lo positivo es que claramente la mayoría de la clase dirigente argentina entiende que hay que apostar a que nos vaya bien, no a este gobierno, que le vaya bien a la Argentina, porque eso va a permitir que los argentinos podamos vivir mejor, que podamos disminuir los tremendos niveles de pobreza y de inequidad que hay hoy en nuestro país. Y creo que eso es, y creo que esta es una buena forma de terminar este año. Un año difícil, un año en donde hemos tenido que desactivar muchas bombas, en donde hemos tenido que resolver muchos problemas heredados, en donde hemos sembrado las condiciones para que la Argentina el año que viene se ponga de pie y vuelva a crecer después de 5 largos años de estancamiento, que pueda consolidar este proceso de baja de la inflación que nos ha acompañado durante más de una década, y que se pueda generar empleo de calidad. El empleo de calidad y el empleo en cantidad es lo único que va a permitir que podamos cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza. ¿Hacen un mea culpa en el gobierno con respecto a la escalada que tuvo este tema? Hoy me tocó conversar en la radio con Andrés Rodríguez, titular de UPCN, y con Domingo Pepo, gobernador de Chaco, y ambos culparon al gobierno en cuanto a que la escalada llegara tan alto, digamos, a que la crisis por ganancias se hiciera tan al borde del grande y que tuviera tanto ruido político en el final del año. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo primero creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, a pesar, sé que es difícil después de estas imágenes, ¿no? Pero creo que la Argentina ha evolucionado mucho desde ese momento. Y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por desdramatizar un poco la política. El drama de la Argentina está en la pobreza. Tenemos que desdramatizar la política, tenemos que bajar todos un poco los decibeles. Yo creo que hubo errores compartidos en este tema, como quizá en algunos otros. Nosotros nunca le escapamos a la autocrítica, no creemos que reconocer errores sea un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario. Creo que reconociendo los errores es como se corrigen las cosas y se resuelven. Lo hemos demostrado hoy en este acuerdo que hemos alcanzado primero con los dirigentes sindicales y después con los gobernadores y el Congreso de la Nación. Pero prefiero mirar para adelante. Creo que más allá de los errores, lo importante es que una situación difícil, una imagen mala que estaba dando la Argentina, la transformamos en una buena noticia. Podemos decir que terminamos el año demostrándole al mundo que somos más claramente mayoría los argentinos que queremos un cambio, que apostamos a la seriedad, que apostamos al respeto de las instituciones que fuimos ganando estos 12 meses. Una principal es el presupuesto. La Argentina había perdido la costumbre de manejarse en función a un presupuesto. El Congreso de la Nación votó casi por unanimidad un presupuesto y lo discutió y lo debatió como no lo había hecho en los últimos 12 años. Y fue un presupuesto fundado en variables reales, verdaderas. No podíamos dinamitar ese presupuesto a las pocas semanas con un proyecto de ley que iba precisamente en contra de lo que se estipulaba en ese acuerdo anterior. Y por suerte fuimos serios, por suerte le demostramos al mundo que la Argentina está en un proceso de cambio que es irreversible. Y creo que eso es una forma de terminar el año que de alguna manera también augura un año 2017 mucho mejor para todos nosotros. Ministro Frigerio, en función de la transparencia y de la sinceridad que usted propone, hoy hubo versiones durante todo el día muy fuertes respecto de la renuncia del ministro Alfonso Prat-Gay. Se lo digo porque prácticamente no tuvo ningún rol en las negociaciones. Usted tuvo un rol central en la discusión junto con el ministro de Trabajo, con Mario Quintana, con los dirigentes sindicales, también con los gobernadores. El ministro de Economía recién apareció esta tarde en una conferencia de prensa, para decirlo con respeto, con cara de pocos amigos y con un rol muy pequeño. ¿Usted está en condiciones, digamos, de decir si hay algún tipo de modificación, de cambio respecto de la situación de Alfonso Prat-Gay? No hay cambios. El ministro de Hacienda y Finanzas estuvo con nosotros en
en la reunión de gobernadores esta mañana, después compartió conmigo y otros gobernadores la conferencia de prensa, estuvimos trabajando estos días también con él y con su equipo en la elaboración de esta propuesta de consenso que logramos y estamos trabajando juntos. Por supuesto, de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados. Hoy no hay un superministro de Economía, sino que las responsabilidades de lo que era el superministerio de Economía se ha distribuido en distintos ministros y por supuesto, en consecuencia, también la participación de una persona se comparte en varios actores. Pero no hay una renuncia, ni mucho menos en puerta. Y creo que lo de hoy, la participación del ministro hoy en la reunión con los gobernadores y en la conferencia de prensa lo demuestra. Aquí en este sillón hace algunos programas y bueno, se armó un revuelo y ya venía el revuelo de antes por declaraciones que había hecho el diario Perfil. Emilio Monzó habló de lo que considera el gobierno y planteó una crítica que creo que compartimos, que es central, que tiene que ver con el rol de la política más tradicional dentro del gobierno de Macri y una especie de ausencia de lo que es el trabajo político, que es lo que ustedes han mostrado estas últimas horas. Sentarse, dialogar, negociar, encontrar acuerdos, encontrar los pactos, y aparecen cuando, por ejemplo, aquí Monzó mencionaba ministros con más política, lo mencionaba usted, por ejemplo. ¿Usted cree que le está faltando eso al gobierno, lo que se conoce como muñeca política o política tradicional, o ministros que vengan más de la política que de la actividad privada? Incluso completo. Yo leí declaraciones suyas diciendo que estaba de acuerdo con Emilio Monzó en el tema de la necesidad de la ampliación de la base de sustentación política del gobierno. Usted no hizo nombres, Monzó en su momento sí, pero ¿cómo se puede traducir eso? ¿Cuál es? Primero, creo que hay que reconocer que este gobierno vive una circunstancia inédita en la democracia argentina. Nunca hubo un gobierno que tuviera minorías tan marcadas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Tenemos 5 gobernadores sobre 24. No existe un antecedente en la historia de la democracia argentina de un gobierno que haya tenido que lidiar con esta coyuntura, para decirlo de alguna manera. Y en consecuencia, creo que hemos demostrado este año que a pesar de esas condiciones pudimos, entre otras cosas, votar casi 100 leyes, llevar adelante todos los proyectos que el presidente, o la gran mayoría de los proyectos que el presidente nos pidió. Pudimos, y seguramente hemos tenido en 12 meses más reuniones con gobernadores e intendentes que en los últimos 12 años. Creo que eso habla a las claras de que hay política en el gobierno, sino cómo hubiéramos podido conseguir todos estos logros. Pero también habla a las claras de que tenemos que ser muy generosos en la convocatoria a ampliar esta base de sustentación política. Y yo lo digo con todas las letras, este no es un gobierno antiperonista, este es un gobierno que se ha conformado con dirigentes que han venido de distintos ámbitos de la política en la Argentina. Radicales, Cambiemos, tiene radicales, tiene por supuesto gente del PRO, peronistas, socialistas, desarrollistas. Y creo que eso hay que seguir profundizando. ¿Y hay algún límite, ministro? ¿Hay algún límite? Bueno, hay un límite que tiene que ver con la ética, pero yo creo que... Exfuncionarios de Cristina, por ejemplo. Pero hay que ver el nivel de compromiso que tuvieron con lo peor de los últimos 12 años. Yo creo que hay que ser, desde el poder hay que demostrar la generosidad y nosotros ejercemos el poder. Tenemos hoy el poder de la Argentina, la responsabilidad de manejar al Poder Ejecutivo y creo que en este momento es donde tenemos que demostrar nuestra generosidad y convocar a aquellos como nosotros que quieren un cambio para la Argentina, independientemente de lo que hayan hecho en el pasado. Yo no quiero dar nombres porque probablemente muchos de los nombres que demos no sé si quieren sumarse a este espacio. Pero me parece que es importante plantearlo en este sentido. Creo que este gobierno necesita, o le va a venir bien, para decirlo correctamente, ampliar la base de sustentación. ¿Y eso lo mismo? Implica ser muy generoso y yo en eso comparto lo que ha venido diciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. ¿Y el presidente comparte esto? Perdón, ¿no? Pero digo, el presidente Macri, ¿lo han conversado? ¿Lo comparte también? El presidente Macri ha sido el fundador del PRO y también cofundador de Cambiemos.
junto con el radicalismo, la coalición cívica y otros partidos. El PRO también surge de la convocatoria de dirigentes de distintos lugares donde el peronismo ha tenido también un rol muy importante. Hizo dos preguntas, así que me tocan dos preguntas a mí, y más calientes que tienen que ver con dos de las personas que están sentadas aquí, que enseguida vamos a charlar, una con el sindicalismo y otra con el radicalismo. Respecto del sindicalismo, usted fue suave, pero instaló como, no entiendo por qué la gente de los gremios del transporte lanzaron ese paro, que es difícil de explicar y que generó un daño en la sociedad y en la gente que estaba absolutamente sacudida. Usted dijo, no entiendo por qué. Ahora entiende qué pasó allí. Algunos dicen que hubo una interna sindical y le aclaro que después se lo vamos a preguntar a Daer también, ¿no? Escuché lo mismo, escuché la explicación sobre la interna de un sector del sindicalismo. Insisto con lo que dije en aquel momento, no entiendo un paro en medio de una negociación. Yo soy de los que respetan y voy a defender a muerte el derecho a la protesta y al paro, pero como una última instancia, cuando se agotó la negociación, no en el medio de una negociación. Cuando uno hace un paro a las 5 de la mañana, está afectando a los trabajadores, está afectando al tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar, para llevar comida a la casa. Y creo que no es lo correcto, y lo dije en su momento, no entendía el sentido de esa medida de fuerza, lo sigo sin entender, pero bueno, en este país, por suerte, se respetan los derechos de los trabajadores y los derechos a la protesta. En este caso puntual, creo que no estaba justificado. La otra pregunta tiene que ver con el ministro Ricardo Burjaile, que lo saludamos, ya está aquí, ministro de Agricultura, pero en el caso en tanto radical. No lo dicen demasiado públicamente, pero yo le confieso que en el off the record, no el ministro, a ver si todavía lo echan, pero digo, dirigentes del radicalismo reclaman más protagonismo, quieren participar más, sienten que el gobierno a veces es medio mezquino respecto de escuchar política, escuchar opiniones y establecer eso. ¿Usted siente en eso también que hay que darle un mayor lugar a los sectores que vienen del radicalismo o de la coalición cívica o sectores independientes? Yo creo que tenemos que esforzarnos en consolidar lo mejor que tenemos, que es Cambiemos, ¿no? Desde el punto de vista de la política y de la política electoral. Hoy Cambiemos es el espacio político más poderoso de la Argentina, con mayor presencia territorial, con mayor capacidad de acción, y creo que eso lo tenemos que consolidar, tenemos que defender y cuidar lo que hemos logrado. Que lo hemos logrado a pesar de que mucha gente no confiaba, primero en que íbamos a llegar juntos a la elección, recordémoslo. Después, mucho menos pensaban que íbamos a poder ganar y tampoco gobernar y empezar a transformar el país. Y sin embargo, cuidando nuestro espacio, estamos avanzando. Y yo creo que esa consolidación de Cambiemos es prioritaria y no es contradictoria con la necesidad de ampliar la base, por lo menos desde mi punto de vista, de sustentación política. Y creo que estuvimos todos creciendo en estos 12 meses y fortaleciendo Cambiemos, y parte de lo que se viene quizá también tenga que ver con darle mayor espacio a distintos actores, no al radicalismo. El radicalismo tiene una representación clara en el gobierno, no solo en el ámbito legislativo, donde son mayoría, donde conducen los bloques, el bloque de diputados y el bloque de senadores, sino también en el Poder Ejecutivo, donde hay muchos ministros que provienen del radicalismo. Pero yo digo, más allá de cuantificar a los dirigentes y de dónde son, y de cuál es su procedencia, creo que está bueno seguir trabajando en darle más participación a todos. Yo creo que este es un gobierno que ha dado muestras sobradas de su voluntad de diálogo, de su voluntad de búsqueda de consenso, y eso arranca por casa, arranca teniendo esos mismos o esas mismas características en nuestro propio espacio político, que es Cambiemos. Si nosotros no lo tuviéramos para adentro, difícilmente lo podríamos estar reflejando como lo venimos reflejando, creo yo, en estos primeros 12 meses de gestión. Recién hace un ratito usted hacía referencia a la economía del año que viene, si va a mejorar, si va a arrancar la economía. Le hago dos observaciones que me han ocurrido en la calle en los últimos días. Hace un tiempo, cuando alguien se nos cruzaba o se nos aparecía en la calle, nos preguntaba, ¿va a ir presa Cristina? Esa era la pregunta ineludible. Y ahora cambió esa pregunta, y cambió por ¿cuándo arranca la economía?
Eso como primer punto. Y también pasó hoy 2 o 3 veces que saludé a alguien en algún local, en algún taxi, en algún comercio con felicidades. La respuesta era, y ojalá que el año que viene sea mejor, ojalá que sea un año próximo con trabajo, con un poco más de guita en el bolsillo. ¿Qué esperanzas, o sea, o por qué ustedes dicen que el 2017 va a ser mejor que este año que pasó? Porque estuvimos trabajando para que eso ocurra, porque estuvimos sembrando este año toda la sociedad, no solamente el gobierno, las condiciones para que eso se dé, para que la Argentina después de muchos años vuelva a crecer. Y va a ocurrir, no tengo duda de que va a ser así. Y la inflación va a consolidar su camino hacia la baja sin lugar a dudas, después de una primera parte del año difícil, donde los precios crecieron en gran medida porque transparentamos una realidad que estaba escondida abajo de la alfombra. En la segunda parte del año consolidamos un camino hacia la baja con un promedio de inflación del 1.5%. Diciembre va a ser aún más bajo probablemente que esto, y yo creo que el año que viene vamos a consolidar este camino hacia la baja de la inflación, que es una de las cosas que más preocupa a los argentinos, y con razón. Esperemos poder cumplir con la pauta fijada en el presupuesto, que es del 17%, eso con las paritarias ya va a mejorar la capacidad de compra del salario, con lo que hicimos en ganancias todavía más para aquellos que entran a pagar este impuesto sobre los ingresos más altos de la sociedad, y eso también de la mano del proceso de inversiones, porque eso es lo que necesita la Argentina para consolidar un proyecto de crecimiento sostenible, de desarrollo económico. Que vengan las inversiones, que se apueste por el empleo, por la generación de empleo, y estamos convencidos que eso va a ocurrir. Y que vamos a empezar que vamos a poder solucionar uno a uno todos los problemas que heredamos, que son muchísimos, y que tienen que ver con las cuestiones más básicas. Y no me canso de repetirlo. Hay 7 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable. 7 millones de argentinos. Hay 20 millones de argentinos que no tienen cloaca. Hay casi 4 millones de familias en Argentina que tienen problemas con sus viviendas. Tenemos ciudades enteras que se inundan cuando llueve mucho o cuando hay una creciente en los ríos, porque nadie se ocupó en estos años de hacer las obras para defender estas ciudades, estos pueblos de la Argentina. Y este año ya empezamos con eso. También después de una primera parte difícil desde el punto de vista de la infraestructura y la obra pública, en la segunda parte del año incrementamos exponencialmente los niveles de ejecución y vamos a llegar a cubrir prácticamente el 100% del presupuesto afectado a la infraestructura, y empezamos a recuperar los niveles de empleo en la construcción, que son muy importantes, y el año que viene va a explotar la obra pública en la Argentina. Y eso va a tener 2 consecuencias inmediatas favorables. Primero, que vamos a poder cumplir con el compromiso de tener el plan de infraestructura más ambicioso de la historia que fijó el presidente Mauricio Macri. Y segundo, que vamos a generar empleo, y empleo de calidad. Por eso somos optimistas, porque estamos en el buen camino. Y yo creo que, yo también ando por la calle, creo que eso también nos diferencia un poco en gran medida del gobierno anterior. A nosotros no nos cuentan la realidad. Nosotros sabemos que hay mucha gente que la ha pasado mal este año, pero es esa misma gente que nos palmea en la espalda y nos dice: sigan adelante, no aflojen. Este es el camino que elegimos para resolver los problemas. Y la verdad que eso es lo que más energía nos da todos los días para ir a trabajar, y trabajar muchas horas por día, y entregar todo lo que tenemos para resolver estos problemas que nos hemos fijado como prioridad de nuestro gobierno resolver, que en gran medida o sobre todo pasan por atender a los sectores más vulnerables, a esos 32% de argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza. Ministro Rogelio Frigerio, ha sido muy amable por venir en un Muchas día gracias. tan particular. Muchísimas gracias. Hemos escuchado una de las campanas de todo esto, por supuesto, la campana del gobierno nacional, en la presencia y en la opinión de uno de los principales negociadores, el ministro Rogelio Frigerio. Enseguidita nomás, después de esta breve pausa, vamos a escuchar la otra campana, porque en todas las negociaciones, en la principal, con la Central Obrera, con la CGT, del otro lado estaba, entre otros dirigentes sindicales, Héctor Daer, que ya está aquí en los estudios, con el cual vamos a conversar enseguida. Y después, ya le dije, está el ministro Ricardo Burjaili, para hablar del campo, pero también para hablar del Formosa, del radicalismo y de tantos temas. Ya venimos.
A 20 minutos de Rosario, hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. ACA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. APC, 20 años dando soluciones administrativas y financieras al comercio internacional. ¿Querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Desafío CAEM 2021. 40.000 vacantes laborales se sumarán a los 90.000 puestos actuales hasta el año 2021. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Tu tiempo vale mucho. Tu carga también. Vive allí. 55 años en el Cono Sur. Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Presenta Tarjeta Naranja. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Necesitas factura electrónica? ¿No sabes cómo empezar? Tango puede ayudarte. Es simple. Con Tango Factura o Tango Gestión, ahora podés usar factura electrónica. Tango Software. Crecer es posible.